Mm, ¿Me ayudan a saber si ya está viéndose mi pantalla, por favor? Vamos a iniciar este webinar. Buenos días, buenas tardes, el horario en el que nos encontremos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les estoy compartiendo mi pantalla, entonces me interesa mucho que me ayuden a saber si están viendo correctamente mi pantalla para poder continuar con el webinar, damas y caballeros. Perfecto. Ven mi pantalla. Muy bien, pues vamos a iniciar este webinar. Este webinar ya lo estamos grabando, lo vamos a subir a YouTube posteriormente. El valor agregado de los webinars no es que lo vean en un video posteriormente, sino el valor agregado es de que puedan resolver sus dudas, comentarios, sugerencias en el momento para que podamos avanzar. Entonces el webinar se hace muchísimo en base a ustedes. Ustedes van guiándonos en algunos temas. Entonces es muy importante que pues participen en el webinar en vivo para que podamos participar y podamos conocer más acerca de este lenguaje de programación que es PHP. Y bueno, pues este webinar es de la comunidad de PHP. Estamos organizándolo cada sábado. Estamos realizando los webinars a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. En los enlaces regularmente, en los enlaces que tenemos eh, de los cursos, por ejemplo, tenemos el de inscribirse, regularmente tenemos para que ustedes puedan ver el horario internacional, es decir, para que ustedes se puedan conocer en qué horario es el curso, entonces ustedes pueden suscribirse a los webinars eh, sin ningún problema. La forma de inscribirse es muy fácil, simplemente tienen que tener un usuario y perfil en la comunidad de PHP. Lo único que se les está pidiendo es que puedan tener un perfil, es decir, que tengan un usuario y que tengan un perfil. Los perfiles de la comunidad pues son estos tipos de perfiles donde mostramos los exámenes, la experiencia en PHP, los datos profesionales, las herramientas que utilizan, sus redes sociales y permite precisamente promover más el, el uso de PHP con desarrolladores de alta calidad. De hecho, tenemos en los perfiles un nivel para desarrolladores, que es este, que está aquí para que se puedan guiar. Aquí es donde estamos haciendo esta guía. ¿Sale? Y recuerden, nos pueden seguir en las redes sociales, en @comunidad de PHP, en Twitter, en comunidad de PHP en Facebook. A mí me pueden seguir aquí, yo me presento, soy Claudio Morales. Eh, Me llamo Claudio Morales, perdón. Es mi Twitter es @pronwer. Ahí me pueden encontrar en cualquier momento. Pueden platicarme o interactuar conmigo sin ningún problema. ¿Sale? Y pues los datos de todas maneras aquí se los dejo. Se los voy a dejar en el chat por si lo quieren compartir con sus amigos o sus compañeros. Les dejo los enlaces y también hacemos reuniones. Si viven en la Ciudad de México, hacemos reuniones en la Ciudad de México. Ya casi somos 1000 personas interesados en PHP en la Ciudad de México, que estamos hablando de PHP. Y si no son de la Ciudad de México y quieren ver estos meetups, también los hacemos en línea. ¿Sale? Entonces, pues vamos a empezar. Este webinar surge, damas y caballeros, este webinar surge con el pasado meetup, que es de platicamos de PHP en la forma correcta o de right way, que precisamente nos habla de algunos estándares o situaciones que vamos a estar trabajando para poder avanzar más. Este es el portal de PHP de la manera correcta, es un portal colaborativo donde nos está dando y nos guía con algunos temas en especial que tenemos, ¿sale? Nos dice las contribuciones, cómo podemos empezar con PHP, algunas características de PHP y hoy vamos a hablar acerca de la guía de estilo de la codificación de PHP. ¿Sale? Entonces, el día de hoy nos vamos a concentrar en aprender un poco más acerca de esta guía, precisamente de cómo se debe desarrollar. Para esto, pues obviamente entramos a la guía, que es esta parte, está desarrollada por esta organización, este framework que está proponiendo recomendaciones y que la comunidad las estamos adaptando, las estamos adoptando para que entre todos podamos realmente conocer qué es lo que estamos haciendo con PHP. Entonces, esta guía
de cómo codificar, pues es bastante amplia y se está trabajando actualmente. Se rige por varias normas o varios estándares donde precisamente estamos trabajando con diferentes tipos de temas, como es la guía de estilo, las autocargas, el método de cacheo. Y de hecho, este portal que muestra las guías, nos está mostrando otras guías que se están trabajando, que se están ejecutando, otras que ya están deprecadas, que ya no se van a utilizar. Y pues obviamente se ve que tienen bastantes, se llevan ya 17, algunas están aceptadas, otras están en corrección, otras están en revisión y otras pues ya están deprecadas. Pero esto precisamente es lo que nos interesa para que entre todos podamos irnos guiando acerca de lo que tenemos que hacer con PHP. Entonces, esto lo vamos a revisar el día de hoy, vamos a platicar un poco acerca de esto. Esta iniciativa de los webinars, damas y caballeros, surge con el tema de que en los meetups, pues solamente ahorita en los meetups y en las reuniones que vamos a estar haciendo, porque realmente las reuniones y los meetups son para conocernos, e interactuar entre nosotros mismos como desarrolladores de la Ciudad de México. Entonces en los meetups vamos a estar haciendo más presentaciones y en estos webinars que también ya van a quedar grabados y los vamos a poder subir al YouTube y que si lo estás viendo en un YouTube es porque te lo perdiste en vivo, pues vamos a estar hablando de cosas más técnicas y vamos a estar haciendo algunas cosas más. En fin, bueno, pues vamos a empezar a conocer qué es este tipo de iniciativas. Precisamente vamos a empezar con el primero, que es el- el- las bases o el estándar de codificación básico, que es el PCR-1. En este, pues vamos a trabajar precisamente en algunos temas. Y pues para empezar a trabajar necesitamos un archivo que espero que todos tengan aquí en vivo y a todo color. Todos tengan una forma de ejecutar PHP. Se les puso un requisito de que tuvieran un entorno de trabajo. Este entorno de trabajo pues ya es fácil que ustedes lo puedan crear. Nosotros lo hicimos con Vagrant. Vagrant yo lo tengo corriendo. Aquí está mi Vagrant ejecutándose correctamente. Mi navegador, puedo ver que mi Vagrant está correctamente. Estoy conectado a mi servidor. Entonces estoy trabajando. Este archivo que voy a guardar aquí está trabajando correctamente desde un servidor Linux. ¿Sale? Entonces, de hecho podemos... colocarlo y vamos a ver que está en diagonal A. Ok, está en diagonal 1 creo es. Sí, listo. Entonces aquí está mi máquina virtual que está trabajando con un Linux, la versión de Linux. Aquí tenemos las versiones de PHP, de Apache y demás. Entonces, pues es un servidor funcional. ¿Sale? ¿Pueden utilizar Sham? Sí, pueden utilizar Sham. Nosotros les propusimos que utilizaran esta parte de background porque pues es precisamente un entorno aislado, no influye en nuestro sistema operativo y no nos afecta, sino podemos trabajar completamente aislados y que no nos está afectando y además pues corremos sobre el sistema operativo de Linux que es un poquito más rápido y eficiente. ¿Sale? Entonces ya tenemos nuestro archivo. Nuestro archivo yo lo tengo guardado en una carpeta que se llama HTML. En este caso yo puse una carpeta que se llama 1 y que tengo el archivo index. Esto precisamente me permite guardar mi archivo y trabajarlo, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con este tipo que es los estándares básicos de lo que se tiene que hacer. Hay que conocer este tipo de estándares. Una de las primeras cosas que se recomienda, damas y caballeros, es que desde ahora y para siempre y que tenemos que estar utilizando como una recomendación es realmente algo importante y esto es, aunque a lo mejor parezca algo muy básico, pues tenemos que estar trabajando o se recomienda que trabajemos con las dos etiquetas o se recomiendan solamente dos etiquetas para codificar en PHP, que es o hacer un poco el texto más grande para que lo veamos mucho mejor. Espero que lo estén viendo mejor. Me dicen si así o más grande se ve el texto. La intención es de que así se ve bien o se ve muy grandote, damas y caballeros. Muy bien, me dicen que se ve bien así. Muy bien. Pues bueno,
Las recomendaciones que se hacen, o la primera recomendación que se utiliza aquí en esta recomendación número uno, es que solamente utilicemos esta etiqueta o esta forma de crear nuestra codificación, que pues si ustedes lo ven, funciona, o que si en dado caso queremos utilizar la corta simplemente la que vamos a utilizar, pues es esto. Simplemente lo que vamos a utilizar son estas dos, ¿sale? Esa es una recomendación que se está haciendo dentro de sus archivos. Sus archivos deben de estar determinados de esta manera. Sus archivos deben de estar llamados de esta manera. Solamente este nos va a servir cuando incluimos PHP en un archivo que no es PHP. Este nos sirve simplemente para mandar una mensaje, una salida o algo. O el anterior, que precisamente es el largo, pues nos sirve para cuando queremos trabajar archivos o códigos más grandes que tienen más configuraciones o que tienen más eh, similitudes con algún código extendido, ¿sale? No debemos de utilizar, existen otros tipos de otros tipos de codificaciones que se pueden utilizar, que de hecho están vigentes. Sin embargo, ya no se recomienda que utilicemos precisamente este para trabajar, que sería el corto. Este se puede llegar a utilizar, o sea, son codificaciones que existen. Este se puede utilizar, se puede configurar en el PHP INI. Nosotros podremos colocarlo como un short tag o una etiqueta corta. Sin embargo, se recomienda que no se haga. Tampoco se recomienda que los que estén acostumbrados a trabajar con codificaciones tipo ASP, que son de este tipo, pues que tampoco lo utilicen. Y esto es no porque no funcionen, sí funcionan, pero el tema es de que vamos a buscar una estandarización en nuestras codificaciones para que todos podamos reconocerlo, ¿vale? Entonces, cuando iniciemos, primer punto, debemos de iniciar con cualquiera de estas dos etiquetas y es lo que vamos a empezar a trabajar, ¿sale? Ahora, algo muy importante que debemos de estar trabajando nosotros y que debemos de nosotros empezar a configurarlo y tenerlo siempre presente es la codificación UTF-8. La codificación UTF-8 en nuestros archivos debe de ser importante para que nosotros podamos trabajar correctamente. Recordemos que UTF-8 nos permite realmente mostrar en navegador o se interpreta en navegador la mayoría de los códigos ASCII, es decir, casi todos, por lo tanto nos permite realmente trabajar con una gama muy amplia. Si se fijan, yo estoy utilizando Sublime Text, pero Sublime Text y muchos editores te permiten guardar y asegurarte que tu codificación esté correcta. Nosotros lo que podemos hacer es aquí salvarlo como. Vamos a salvar con una codificación y aquí tenemos diferentes tipos de codificaciones. Igual los editores que ustedes tengan, busquen que tengan un salvado o una modificación para que puedan codificarlo exactamente como nosotros queremos. Y en este caso existen dos, que es un UTF-8 y un UTF-8 con el boom. La intención es de que estemos trabajando nuestros archivos con el boom incluido para que podamos nosotros ejecutar las cosas, para que nosotros podamos eh, mostrar de mejor manera lo que es nuestro código. Existen unas recomendaciones que se hacen para que precisamente nosotros mostremos de mejor manera esto. El, el que el que lo estemos trabajando y el que estemos mostrando que sea con esta parte, nosotros lo podemos ver aquí en donde está Save. Si nosotros lo ponemos con with boom, lo que estamos haciendo es de que pedimos que en la cabecera ponga unos caracteres especiales. La intención es de que no usemos esta configuración. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo sin el boom. Esto precisamente hace que el codificación de UTF-8 sea limpio, no tengamos caracteres especiales al inicio,
que nos marquen cierta codificación, sino que va a ser siempre puro, por lo tanto necesitamos que nuestro archivo siempre esté codificado. Nosotros podemos verificar cuando lo guardamos en Sublime Text, cuando le damos salvar, si se fijan aquí en la parte de abajo me indica la codificación con la que se está trabajando. Es importante que ustedes también se aseguren en el editor que estén trabajando, en el IDE, en cualquier herramienta que ustedes estén utilizando, que se esté guardando precisamente con UTF-8. ¿Sale? Es muy importante que estemos trabajando con estas partes. Ok, bueno. Esa es la segunda recomendación que se tiene para poder codificar con nuestro PHP. La siguiente recomendación que se tiene, damas y caballeros, es que seamos limpios. ¿Qué nos referimos de que seamos limpios? Es que muchos están acostumbrados a poder hacer declaraciones. Por ejemplo, yo voy a hacer una clase, voy a declarar o una función, fun. Declaro esta función, pero además de esta función, hago o ejecuto cosas, como por ejemplo un echo, y tengo una declaración de una función. La intención con esta recomendación es de que no hagamos esto. Tenemos que dividir nuestros archivos y tenemos que ser más organizados. Si en este caso mi archivo, que es index.php, pues yo lo voy a llamar index porque aquí voy a hacer todas las operaciones, entonces aquí van a ir todas las operaciones como tipo echo. Y aparte tendría que hacer un archivo que se llame funciones para que aquí declare, en este archivo declare todas las funciones que yo voy a necesitar, pero que no debe de haber precisamente operaciones o acciones que tengan un efecto en PHP. Esto no quiere decir que no funcione. Digo, funciona, el código está aquí, está funcionando. Hola, función, se está realizando, pero el tema es de que seamos organizados y que seamos limpios para que las demás personas entiendan. Entonces, las demás personas, cuando vean nuestro código, van a entender que va a haber un archivo especial para la declaración de funciones, clases o demás, y que nosotros vamos a tener un archivo o una sección o una forma de trabajar donde estamos haciendo efectos, como es un echo, como es un include, como es una declaración de un init set. Entonces, este tipo de declaraciones son importantes. ¿Cómo podríamos nosotros a lo mejor hasta hacer una declaración más incluida? Es decir, nuestro código debería estar limpio así y podemos hacer una afectación o podemos hacer una declaración tipo este tipo de situaciones en donde vamos a decidir si la función existe. Ponemos que si foo existe. En este caso, vamos a decirle, si esta función existe, más bien aquí le estamos diciendo, si no existe, lo que hacemos es declararla. Entonces aquí, esta es una afectación o esta es una modificación que estamos haciendo. Esta es una modificación que se está haciendo, pero esta es una operación o estamos afectando, pero lo que estamos diciendo es de que si no existe esta clase, esta función, la declaremos. Más no estamos afectando el flujo, no estamos afectando en la salida, no estamos afectando con otra codificación. Entonces, operaciones sí se pueden hacer dentro de los archivos que hagamos de declaraciones. Este es un archivo para mí, yo lo puedo declarar este archivo como un archivo de declaración de funciones, pero damas y caballeros, tenemos que dejar este archivo lo más limpio posible y solamente las operaciones que se hagan en base a las funciones o a las declaraciones. Y cuando tengamos un archivo donde simplemente hagamos un echo o hagamos echo, pues lo que hagamos sea llamada de funciones, más no declaraciones de funciones. ¿Sale? Esto es muy importante que lo veamos porque nosotros vamos a esperar como programadores encontrar código donde esté así, donde esté los archivos separados entre declaraciones y entre ejecuciones. Dudas en esta parte que llevamos, damas y caballeros. Es muy importante que vayamos avanzando y que me vayan igual platicando sus dudas que tienen para que veamos si nos quedamos o avanzamos sobre estos temas.
Estoy leyendo algunas preguntas. Ok. Sí, los archivos tendrían que declararse separados. Sí, me preguntan que sí, entonces tenemos que hacer dos archivos. Sí, es precisamente lo que tendríamos que hacer es un nuevo file. Y en este nuevo file tendríamos que declarar aquí las funciones. Aquí declararíamos las funciones y en este archivo las ejecutaríamos dependiendo precisamente de un include o de una situación más elaborada. Pero aquí solamente tendría que haber declaraciones y en este archivo solamente tendría que haber las ejecuciones o las afectaciones. Por lo tanto, aquí afuera de la función, pues nunca habría un eco. Aquí a lo mejor, pues sí necesitamos un eco. Por lo tanto, sí lo colocamos, pero es porque son las acciones que tenemos de nuestro código, ¿sale? ¿Cómo las vamos a llamar? Pues precisamente con un include donde precisamente lo que hacemos es esto y error en la línea 3. Ok. Afuera. Afuera. Entonces tenemos el hola afuera y tenemos el hola de nuestra función. Y es muy importante que vean que aquí no estamos declarando las funciones, sino tenemos un archivo de funciones que se está utilizando y se está declarando de manera independiente. Entonces aquí simplemente tenemos que saber que no vamos a poner operaciones afuera de las funciones, solamente dentro de las funciones o lo que se necesita hacer dentro de las funciones y que aquí las vamos a estar utilizando. Es importante que nosotros podamos separar esta parte. ¿Sale? ¿Alguna otra duda en esta parte, damas y caballeros? No. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con otras nomenclaturas que tenemos que utilizar. En este caso son para las clases y los nombres de los namespace. Los namespace son los espacios donde vamos a estar trabajando, donde podemos redeclarar clases y podemos utilizar diferentes tipos de cosas. Para esta nomenclatura, recuerden, ahorita lo que estamos viendo es cómo vamos a empezar a codificar. Esto es muy importante para que podamos trabajar en diferentes webinars y trataremos de trabajar de la mejor manera estandarizadas y cuando vean el código sea igual para todos. Entonces, en este caso, cuando nosotros declaremos una clase, y recuerden que también tienen que empezar a trabajar con programación orientada a objetos, cuando nosotros declaremos una clase, vamos a utilizar la nomenclatura o el tipo de nombrado o el tipo de características que se llama Studly Capes, que precisamente se escribe Study Caps. Entonces, Study Caps nos indica que el nombre tiene que ser con la primera palabra o el primer abreviatura que utilicemos. Debe de ser en mayúscula y entonces, por ejemplo, podemos utilizar abreviaturas, no de escribir correctamente nueva, y precisamente para que sepamos diferenciarlo, ¿sale? Entonces, si esta es mi palabra, que es mi nueva, en este caso es nueva, pero simplemente yo por nomenclatura, en lugar de ponerle a nueva, no, le pongo nu, o nue, o nu nada más, o en este caso le pongo cla, que en este caso sería mi nomenclatura, pues tiene que ser en esta parte. La primera letra que inicie nuestro nombre o nuestra abreviatura debe de ser en N.
No, me preguntan que si debe de ser en minúsculas. No, la primera palabra, si la primera letra que utilizáramos, la utilizáramos en minúsculas, se llamaría, el tipo se llamaría camel case. Sin embargo, no es camel case, es precisamente el efecto o el tipo de llamado donde tenemos que utilizar este tipo de situaciones, donde precisamente la primera letra sería en mayúscula, ¿sale? La primera letra es en mayúscula, ¿sale? Entonces nosotros siempre tenemos que ponerlo así, simplemente lo único que este tipo de regla de nombrado se utiliza para que precisamente podamos diferenciar las palabras. No necesariamente tiene que ser toda una palabra completa, sino podemos dejarlo hasta abreviado. Esa es la forma en que se trabaja este tipo de situaciones. He visto que en ocasiones no se cierra el PHP, eso lo vamos a ver ahorita. Ok, ahorita vamos a ver eso, Adrián Soto. Em, las dudas y preguntas que me hagan estarían genial que lo vayamos viendo con respecto a los temas. No traten de brincar de temas para que podamos seguir en la misma línea, ¿sale? Ya que en los webinars no van a ser tan largos y la intención es de que resolvamos ahí las dudas. Entonces, Gustavo Marchena, espero que te haya quedado claro que sí, existe el camel case, pero no vamos a utilizarlo para los nombres de las clases. Y esto aplica, por ejemplo, este Study Caps utiliza, o sea, utiliza simplemente cuando tenemos namespace, cuando tenemos declaraciones y podemos colocar eh, en este tipo de nombres, podemos colocarlo así como model y podemos decir que nuestra clase pertenece a un vendor y al espacio model, ¿sale? A los modelos. Entonces, este es una forma en que nosotros vamos a estar declarando las clases y si nosotros tuviéramos y si eso es, digo, se pone como recomendación, se menciona y lo voy a hacer mención, sin embargo, creo que no es ya lo correcto. Si nosotros tuviéramos un PHP que sea inferior a 5.3, donde no se utiliza tanto precisamente namespace y otras cosas, las clases las tenemos que utilizar vendor y tenemos que poner las guías como si fueran precisamente estos espacios para que nosotros podamos tener nuestras clases en los mismos archivos. Vamos a poder utilizar esta nomenclatura que obviamente nos va a servir como un tipo namespace que nos indica que precisamente tenemos separado. Esto es solamente para PHP 5.3 anterior. Y este se utiliza para PHP 5.4 posterior. ¿Sale? Entonces nosotros debemos de ya empezar a utilizar namespace, debemos de empezar a separar nuestros modelos de clases para que puedan ser más fáciles de ser implementados. Y esto nos va a ayudar para que podamos trabajar con nuestros sistemas. ¿Sale? Ok. Esto que estoy explicándoles obviamente viene en inglés acá. Yo les estoy tratando de explicar que vean cuáles son las diferencias, ya que presente la guía más que nada te dice utiliza esto y ya, pero ustedes pueden tenerlo presente, ¿sale? Entonces, otra cosa que tenemos que utilizar son las constantes. Cuando nosotros utilizamos constantes, porque las vamos a utilizar, o sea, vamos a estar siempre utilizando constantes, vamos a utilizar las declaraciones, pero igual que como veníamos o como el estándar que se tiene, eh, utilizar todo en mayúsculas, ¿sale? Esto es declarar una constante. Si nosotros necesitamos declarar una constante que tenga por nombre una segunda palabra, pues vamos a utilizar esto, ¿sale? Vamos a utilizar
un espaciado, vamos a dejar el espacio que nos va a indicar eh, nuestra referencia, es decir, en este es una sola palabra, por lo tanto es versión, es en mayúscula y punto, pero si yo quiero declarar una constante que haga referencia a dos conceptos o dos palabras, que vamos a utilizar mi, fecha, vamos a utilizar precisamente la separación, vamos a utilizar el guión para poder, el guión inferior para poder separarlo. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros estamos declarando clases, nosotros vamos a tener cuando otra persona vea nuestra clase, vamos a tener estas reglas que nos van a permitir trabajar. Ok. Otra regla que debemos estar utilizando en clases y que recuerden, esto ya estamos trabajando muchísimo con el tema de programación orientada a objetos. ¿Sale? Entonces, otra regla que tenemos que estar trabajando es con las propiedades. Las propiedades en este caso, nosotros podemos estar declarando propiedades como nosotros queramos. Public. Nosotros queremos utilizar mi nombre. Y en este caso, aquí hay un tema que es muy importante que vean que esta guía de referencias no hace una hincapié en que puedas utilizar o que debas de utilizar en las propiedades. Aclaro muy bien, en las propiedades no se indica que se deba de seguir una regla. Entonces podemos, de hecho, colocar cualquiera de los tres estilos que ahorita que conocemos o que podemos encontrar fácilmente, que es tenemos tres estilos, que es el camel case, que podemos utilizarlo. Tenemos precisamente el que les mencioné, que es Study Cups, que podemos utilizarlo, donde todas las palabras son al inicio son en mayúsculas, o tenemos el estilo del guión inferior. No quiere decir que en sus clases declaren a lo general o de manera aleatoria, declaren esto. Entonces yo recomendaría que utilicen un solo estilo, pero que lo sigan para toda su programación. De ahora en adelante, siempre que vayan a declarar una propiedad, si la quieren declarar como camel case, declárenla como camel case, pero siempre. O pueden utilizar esta, que es muy parecida a la regla que se recomienda de las llaves o de las clases, perdón, o utilicemos esta donde realmente utilizamos los guiones bajos, ¿sale? Entonces no existe una sugerencia como tal en las propiedades, no existe una recomendación para que utilicemos cualquiera de estas. Sin embargo, más bien tenemos que nosotros utilizar estas recomendaciones como nosotros nos acomodemos. Si ya están acostumbrados a utilizar Camel Case, bueno, estandaricen todo su código estandarícenlo para que precisamente sea Camel Case. ¿Sale? Los métodos, bueno, aquí sí los métodos. Public. eh, Aquí sí los métodos, la no forma en que vamos a estar llamándolos o como vamos a estar iniciando, va a ser con Camel Case. Todos los métodos vamos a estarlos utilizando con Camel Case, que es la primera palabra en minúsculas, la segunda palabra iniciamos con mayúscula y continuamos con minúsculas. Esta es una recomendación que debemos de estar siguiendo para que todos podamos encontrar. Ya tenemos la forma de las clases, ya tenemos la forma de los métodos y los nombres de las propiedades. Nosotros deberemos de definir cómo es que nos gustan. Yo en lo particular, yo utilizaría para mí en las propiedades, esto es para mí, a mí me gustaría utilizar precisamente uno que se diferencie de los dos para que podamos tener tres diferentes y podamos ser variados, ¿no? Entonces, si las clases ya tenemos este método, en los métodos ya tenemos el camel case, yo recomendaría, o para mí es funcional que en las variables
perdón, en las propiedades, recuerden, son propiedades. En las propiedades utilicemos, yo voy a utilizar los guiones inferiores. Recuerden, simplemente es una forma, en las propiedades, es una forma de trabajar como nosotros sintamos, pero que siempre, siempre tenemos que utilizarlo de esa manera para que sea más claro para todos. ¿Sale? Y bueno, este es el final de la recomendación, la PCR1. La PCR1 es básica, es muy, muy sencilla la que tenemos que trabajar. La siguiente es la PCR2, donde la PCR2 pues ya es un poquito más extensa de lo que tenemos nosotros que empezar a trabajar o tenemos que continuar realizando nuestros archivos. Todo esto que estamos ahorita haciendo es mostrar precisamente las reglas de cómo tenemos que empezar a trabajar. ¿Sale? Ok. La primera recomendación de esta nueva regla, que es de esta nueva recomendación, que es la recomendación 2, que ya está aceptada, es el espaciado. ¿Sale? Bueno, no sé si se alcanza a ver. El tema es. Creo que no se alcanza a ver mucho. No se alcanza a ver. Pero cuando yo doy una tabulación, en este caso, fíjense, es una sola acción. Cuando yo estoy haciendo esta tabulación, se está recorriendo el código hacia la derecha, pero esta tabulación yo ahorita ya la tengo configurada para que no sea un solo espacio, sino que sea uno, dos, tres, cuatro espacios. Regularmente todos los códigos que tenemos los tenemos tabulados y existen tabulaciones para precisamente determinar la profundidad de cada código. En estas recomendaciones de la PCR2, en la indentación, se pide o se recomienda que lo que hagamos es que trabajemos con estos cuatro espacios. ¿Sale? Listo. Otra recomendación que tenemos es esta parte. Ahorita lo comentaban, ahorita me preguntaban que si era recomendable utilizar este símbolo de cerradura. Bueno, este símbolo de cerradura se recomienda utilizar única y exclusivamente cuando no tengamos solamente PHP aquí. Entonces tengamos por ejemplo, un div y acá tengamos otro div. Entonces, obviamente aquí no solamente tenemos PHP, tenemos HTML incluido, lo cual, bueno, deberíamos de meterlo más bien en plantillas, pero eso lo vemos posteriormente. Entonces, si sabemos nosotros que nuestro código no va a tener más líneas posteriores y no tiene nada más, lo recomendable es trabajarlo sin la cerradura. Entonces, cuando yo hago esto, ok, 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 ok. No es en español. Ok, listo. Error de dedo. Entonces, fíjense, aquí lo que va a pasar es que como no tenemos más código, no hay ningún problema. Entonces, la recomendación y la pregunta que me hacían con respecto a que si era recomendable o no era recomendable quitarlo, sí. Si vamos a estar siguiendo estos estándares donde vamos a encontrar muchísimo más código de otras personas, vamos a ver que si ya no, que si solamente es puro PHP, se va a eliminar este carácter, ¿sale? Esto es con respecto a la continuación de poder seguir trabajando con nuestros archivos. ¿Sale? Obviamente tenemos tenemos los dos tipos de etiquetas de PHP para indicar que estamos trabajando y que podemos trabajar hasta con un PHP corto, nada más para mostrar un mensaje. ¿Sale? El tema de las líneas de trabajo, se recomienda que, bueno, no sean tan largas las líneas de trabajo. Recomendamos que tengan hasta 120 caracteres máximo. Es decir, tengamos aquí, si se fijan, tenemos aquí el nombrado de columnas. Entonces, no se recomienda que tengamos una línea de más de 120 caracteres. A pesar de que lo podemos hacer, miren, podemos hacer esta otra cosa.
Podemos hasta hacer esto. Si nos vamos para acá, vean. O sea, tenemos aquí en una sola línea, tenemos una, dos, tres y cuatro instrucciones. ¿Sale? Y las cuatro instrucciones se ejecutan. Tenemos cuatro instrucciones. Pero bueno, no lo tienen que hacer. Yo sé que a lo mejor ustedes van a decir, es que así me ahorro líneas, así me ahorro espacio, puedo hacerlo más práctico. No. La recomendación de líneas de código es no tener tantas líneas de código, no tener tantos caracteres en una línea de código y que obviamente sea una operación por cada línea. Aunque dirían, es que mira, me ocupa tanto espacio, solamente es una variable y esta variable aquí. No, simplemente tenemos que ocupar una operación por cada línea. Si vamos a hacer una asignación tan pequeña como esta, no importa. Esta operación debe de estar precisamente en el... debe de estar en una sola línea. Otra situación son los espacios en blanco. Vean, esto que está aquí, esto es un espacio en blanco. No se recomienda que tengamos estos espacios en blancos. Debemos de eliminar estos espacios en blanco para que no se vea precisamente, no se vea todo esto de mal manera. Simplemente tengamos un punto y coma y para abajo y no tengamos un espacio adicional. Es recomendable que todas estas líneas estén así. Es algo que hay que ir siguiendo. Es una recomendación que van a decir es que es muy básica, sí, pero es una recomendación que estamos haciendo para que todos nos podamos entender. Y bueno, los que están en el video acaban de escuchar ahorita unos cohetes. Son cohetes porque están festejando que están en el webinar. Y también van a escuchar a mis queridos peludos que están emocionados de que estén aquí. Entonces espero que ya no se escuchen tanto los cohetes. Ahí me escuchan bien. Todos los asistentes me escuchan bien. Damas y caballeros, acabo de bajar un poquito el sonido. ¿Cuál es la diferencia entre método y una función? Henry Torres pregunta. Miren, precisamente para esto son los webinars. Es muy importante que nos hagan este tipo de preguntas. Es muy, muy importante para que les quede súper claro y a lo mejor hay personas que no saben o no han entendido la diferencia. La diferencia entre un método y una función. Una función está precisamente como un pedazo de código que está aislado en alguna parte y ya. El método efectivamente tiene instrucciones, tiene variables, tiene operaciones, pero le pertenece a una clase que a su vez se instancia en un objeto y ese objeto puede tener alcance que sea público, privado o protegido. Y esto lo veríamos mucho con temas de programación orientada a objetos y recorriendo toda esta parte de PHP de manera correcta, vamos a explicar precisamente cómo trabajar con programación orientada a objetos. La diferencia es eso, un método le pertenece a una clase y una función no le pertenece a nadie más que a un solo código. ¿Se va a transmitir por diferido? Sí, lo vamos a dejar guardado. Se bajó el volumen. Sí, bajé el volumen un poquito para que no se escuche tanto el ambiental. Espero que me sigan escuchando bien. La intención es de que no se escuche tanto los cohetes que hay aquí en mi, en mi oficina donde estoy ahorita trabajando. ¿Sale? Todos los demás me escuchan bien. Ahí me siguen escuchando bien, damas y caballeros. Muy bien. Ok. Eh, mm, 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 mm. Vale, entonces aquí lo que vamos a ver de nuevo con las tabulaciones es que vean, aquí la intención es de que cuando sea una tabulación sea por espacio, la intención es de que se vean cuatro espacios, si queremos meter otra tabulación, que se vea esto, pero que no se vea una línea como tal de un tabulador, sino que se vea el espacio pequeño de un espaciado. Obviamente esto depende mucho de sus
editores, pero yo les recomiendo que tengan que ajustarlo para que precisamente puedan trabajarlo de mejor manera. Tienen que ajustarlo a que utilicemos el espaciado con tabulación. ¿Sale? Otras asignaciones, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con variables o propiedades donde decimos que es el nombre y nosotros queremos a utilizar la palabra null o queremos utilizar otras asignaciones de tipo booleano o de tipo vacío, por ejemplo, true y false. No los vamos a utilizar en camel case, no los vamos a utilizar en mayúsculas, sino que todos tenemos que aprender que por lo menos estos tres valores que son de espacios o de valores predeterminados o básicos en PHP, debemos utilizar la minúscula. ¿Sale? Todo esto debe de estar en minúsculas. Entonces, si tienen valores de este tipo, que sean true o null, o se hacen evaluaciones o asignaciones, deben de verificar que estén en minúsculas. Recuerden, esto es para que tengamos una mejor guía entre todos y para que no tengamos una codificación diferente, sino para que todos podamos seguirnos entendiendo por qué lo estamos haciendo. Ok, me voy a ir un poquito más rápido para que avancemos con esto, porque nada más nos va a dar tiempo para avanzar con el tipo de codificación de cómo tenemos que empezar, que es lo más básico que tenemos que utilizar. Entonces, recuerden que también los namespace, y eso lo vamos a ver en profundidad en un tema posterior, pero cómo los vamos a estar declarando, los namespace tienen que ir precisamente en la siguiente línea que va a ser posterior a nuestro va a ser posterior a nuestro inicio de código. El namespace se va a dejar así y se va a dejar siempre una línea, siempre se va a dejar una línea después de que declaremos el namespace, siempre vamos a dejar una línea en blanco y vamos a empezar a ver las declaraciones de namespace que estamos utilizando, que vamos a trabajar o a los que pertenece, ¿sale? Tenemos esta y no vamos a utilizar y vamos a hacer cada una de las declaraciones, las vamos a estar haciendo por una línea, ¿sale? Mucho de esto es respetar que seamos limpios. Entonces, si aquí tenemos dos declaraciones, estamos utilizando estamos usando dos clases, lo que vamos a utilizar es esta parte en donde vamos a nosotros a dejar una por cada línea. Nada de estar utilizando en dos líneas las declaraciones. Y después de que pasemos este uso, aquí pues lo que vamos a poner. Van a decir es que es mucho desperdicio. Sí, a lo mejor van a decir que es mucho desperdicio, pero se va a tener que dejar una línea. Recuerden, no se tiene que dejar espacios después de las puntos y coma. Y tenemos que dejar una línea entre el uso y antes del namespace, después del el uso, vamos a estar dejando nuestros espaciados. Esto nos va precisamente a servir para que nosotros podamos seguir siendo más limpios y a primer vistazo digamos, sí, mira, los namespace están en la primera línea, los usos están en la segunda y están uno por uno y nuestro código empieza en una línea posterior. ¿Sale? Ahora, cuando nosotros tenemos extensiones, por ejemplo, que yo voy a declarar una nueva clase, recuerden, vamos a utilizar esta nomenclatura de todas en mayúsculas, puede que tengamos extensiones, ¿sale? Entonces, todas las extensiones y las implementaciones, todo esto que se está utilizando, nosotros vamos a estar trabajando en nuestras clases, debe de estar en una sola línea, ¿sale? Entonces, si yo extiendo de foo, lo voy a dejar en una línea, y si yo implemento de otra clase, yo también aquí lo que voy a estar haciendo
Vamos a dejarlo. Vamos a dejar nuestras clases y nuestros nombres más cortitos para que se pueda ver. Entonces siempre vamos a estar utilizando que sea en una sola línea, ¿sale? Nada de estar buscando más. Si en dado caso nosotros necesitamos que las implementaciones, porque son muchas, porque tenemos muchas implementaciones, se tienen que utilizar, son 10 implementaciones, ok, bajamos y le damos una tabulación. ¿Sale? En la tabulación, en el espaciado que nosotros utilicemos, vamos a estar trabajando y aquí podemos utilizar otra implementación, decirle mi bar 2, mi bar 3, no necesariamente tienen que llamarse así las clases, pero si nosotros tenemos más implementaciones y queremos que se pasen para abajo porque la línea está muy larga, la recomendación es de que sí, ok, lo vas a bajar, pero le vas a meter una tabulación para que esté dentro de la clase y podamos nosotros estar trabajando. ¿Sale? Es la forma en que nosotros vamos a estar utilizando esta codificación. ¿Cuándo utilizamos namespace? Utilizamos los namespace cuando tenemos un código bastante extenso y de hecho aunque no sea tan extenso es una forma en que debemos ir organizando nuestra codificación para decir y clasificando. Por ejemplo, tenemos vendedores, tenemos nombres de catálogo, tenemos diferentes formas de nuestro sistema y vamos a ir declarando, por ejemplo, las vistas, los controladores, los modelos. Entonces son clasificaciones que vamos a tener y que los namespace deben de estar precisamente separando este tipo de códigos. No, namespace no sirve no es para un include nada más, sino es para declarar el entorno de trabajo en el donde estás, Henry. Henry, no, tampoco se utiliza para reemplazar una función, se utiliza para precisamente declarar un entorno de trabajo, más no es un include ni es una función. Ok, ven lo interesante, esto es lo que nos agrada de los webinars, o sea, a pesar de que no estábamos este webinar destinados a hablar especialmente de qué es un namespace, nos interesa de que les quede lo suficientemente claro para que todos podamos avanzar y que si tienen dudas, díganlo para que podamos avanzar al mismo nivel, podamos ir trabajando y realmente entre todos podamos comprender más acerca de esto. Bueno. Este es con respecto a las nomenclaturas de extensión y implementaciones. ¿Sale? Ahora, tenemos, precisamente ahora vamos a tener, ahorita como lo voy a dejar así porque no tengo namespace y no estoy configurando ningún namespace, pero en dado caso de que lo tengamos, lo tenemos que hacer así. Las propiedades. Las propiedades que nosotros utilicemos siempre, en primera van a ir ¿cómo se llama? Van a ir dentro de la clase. Una de las situaciones que están viendo ahorita es que las clases que yo le estoy declarando, y esta es una de las reglas que estamos viendo, a lo mejor lo vemos más adelante, por si se la han estado preguntando, el clásico de que si la llave va arriba, abajo. Bueno, la nomenclatura para las llaves, el uso de las llaves, tanto en clases y en funciones, se declara que debes de dejar la llave inicial en la siguiente línea, que está después del nombre de la clase, debes de dejar la última llave igual limpia y la debes dejar a la altura de la clase. Y adentro ahora sí empiezas a trabajar. Ahora, el tema es las propiedades. Las propiedades siempre, siempre, siempre vamos a utilizar la visibilidad. O sea, aunque me digan, es que si yo declaro sin propiedad pública una variable, una propiedad, pues puede quedar, se declara así, puede ser, pero, pero, la intención es de que no estén trabajando de esa manera, ¿sale? Perfecto. Propiedad. ¿Sale? 2 es igual a null. Recuerdan que yo les dije que yo voy a ocupar la nomenclatura de minúsculas y con el
guión. Entonces yo quiero que esta sea la propiedad número 2. Y quiero que todas estas propiedades estén en null. Ahora, la importancia de esto es de que obviamente tengamos eh, la visibilidad presente. Aunque tú me digas, es que si no le declaro public, ¿es pública? Sí, pero hay que declararla de que implícitamente estamos diciendo que es pública. La palabra var no es reservada. Es decir, no podemos de hecho declarar más propiedades en varias líneas, en una misma línea. Tenemos que ir declarando propiedades por línea por línea. Tenemos que declarar los valores. Recuerden, no debe de haber espacios posteriores a la declaración. En este caso, este espacio se tiene que quitar y podemos nosotros estar trabajando. ¿Sale? Los métodos, pues igual, de igual manera, nosotros tenemos que utilizar los métodos y si hacemos un método, vamos a declarar primero que nada, antes que nada vamos igual a declarar que nuestro método igual que es lo que tiene. Si es público, si es privado o si es público, privado o protegido. Entonces recuerden que para los métodos va a ser con camel case, mi método nuevo. ¿Sale? Entonces con esto lo que estamos haciendo es que estamos declarando nuestra codificación. Y vean, de nuevo lo interesante es de que las llaves estén a la altura de el método y hasta ahí se esté trabajando. Eso es muy importante. Las llaves deben de estar en su propia línea. Debemos de estarlo trabajando así. Sí, Julio Santos, los métodos utilizan, los namespace se utilizan para evitar tantos include, pero también se utiliza para ser organizado. Una de las ventajas es de que puedes tener dentro de todo tu sistema 5 clases que se declaren de la misma manera, pero pues simplemente con los namespace eso permite que sea más fácil. Sí, también te sirve para aislar el contexto de las clases que en ocasiones tienen el mismo nombre, de tal manera que evita colisiones entre ellas. Claro que sí, Juan Carlos, es una de las cosas que también para eso sirven los namespace. Entonces, de manera, de nuevo, regresando al tema, los métodos de nuevo siempre deben de tener la visibilidad, ya sea pública o protegida, deben de estar declarados, debes de tener el nombre de la función, debes de tener esta parte, debes de tener los nombres, la palabra reservada función, y recuerden el nombre es en camel case, y algunos lo que hacen es dejar espacio, no se deja espacio entre paréntesis, adentro tampoco, los parámetros tampoco le vas a dejar un espacio antes del argumento 1, por ejemplo, no le vas a dejar ese espacio, sino que debes de dejarle sin espacios. Suena a lo mejor muy de, bueno, es que hay que ser cuidadosos, o sea, hay que tener en cuenta que son estas nomenclaturas las vamos a estar utilizando siempre. Otra recomendación que se tiene que hacer para esta parte, que son los argumentos, es que los argumentos deben de tener al final solamente se van a poner los argumentos cuando tienes un argumento, tienes dos argumentos, AR2, tienes y un AR3, y tú determinas, por ejemplo, aquí no hay espacio, pero tú determinas que el argumento 2 debe tener un valor inicial de A. ¿Por qué? Pues porque si no llega, va a tomar este. Pero la regla o la idea es de que lo que vas a hacer es que el argumento que tiene un valor predefinido lo tienes que mandar al final. ¿Sale? Entonces, hasta el final siempre van a estar los argumentos que tienen valores por defecto, en dado caso que nos envíen. Esto nos va a ayudar muchísimo para ser más limpios. Y siempre ustedes encuentren que si hay argumentos al final, los argumentos al final puede que sean los argumentos que tengan un valor declarado al principio y que necesitamos estarlos trabajando. No existen, no existen los espacios antes de las comas, es decir, no podemos dejar esto
no podemos dejar este espacio que está aquí. Lo que tenemos que hacer es dejar un espacio solamente después de la coma para que los argumentos se vean correctamente. Entonces, antes de que la coma, entre la coma y el argumento que lo procede, no, lo precede. Y debe de existir un espacio entre la coma y el siguiente argumento. Eso es lo que tenemos que estar revisando, que se vea bastante bien. Si nosotros decidimos que también igual tenemos un listado de argumentos muy largo, porque nuestra clase, perdón, nuestro método tiene tiene muchos argumentos, perdón, lo que podemos hacer es igual bajarlo a una línea, y lo que se tiene que hacer es igual. Si ya tienes muchos, vas a tener que estar separándolos uno por uno para que precisamente se trabajen. Y la forma en que se va a dejar los caracteres va a ser de la siguiente manera. Vas a dejar, si tú necesitas que tu método tenga esté listado de esta manera, recuerda, el nombre del método va en camel case, y luego posterior al nombre del método va la apertura del paréntesis. Listas tus argumentos que vas a enviar, obviamente en la misma forma. Si tienes argumentos que reciben un valor, al final el tabulador de 4 espacios, el paréntesis va a estar junto a la llave, junto a la línea de la llave. Así es como uno espera encontrar los códigos cuando tienen argumentos listados, siempre de esta manera. Entonces, es una característica que tienes que ir utilizando para que puedas compartir de mayor manera tu código. ¿Sale? Ok. Vamos a ver cómo llamamos a los métodos. Cómo es que los métodos se van a llamar, los métodos o las llaves, o las funciones, perdón. Los métodos y las funciones, ¿cómo se tienen que hacer? Pues es igual, es un tema muy parecido, simplemente hay que hacer, por ejemplo, yo voy a declarar aquí un objeto que se va a llamar igual a, es igual a new, nueva clase, que es esta nueva clase, y aquí voy a utilizar en la llamada de mi método, donde obviamente se le van a pasar tres argumentos. Le estoy pasando 3 argumentos. E igual, este tipo de reglas. Los argumentos, cuando nosotros utilicemos, esto es una regla de ahora de cómo mandar llamar las funciones o mandar llamar los métodos. Entonces, los métodos igual no debe de haber espacios entre los paréntesis, entre los argumentos, solamente debe de existir el espacio posterior a la coma y posterior a los argumentos de esta manera. ¿Sale? Entonces ya tenemos ordenado que el 1 va a ir a este argumento, el 2 va a ir a este argumento y el 4 va a ir a este tercer argumento, a pesar de los nombres que se tengan. ¿Sale? Entonces es muy especial el recordar estos pequeños espacios, no tener espacios posteriores para que nosotros podamos estar trabajando. Y también si nosotros tenemos un tema de que los argumentos que estamos mandando son muy largos porque precisamente pues sí, o sea, son temas muy largos. Igual tenemos la forma de cómo listar los argumentos, porque a lo mejor aquí tenemos un argumento muy largo y queremos precisamente listarlos para que lo veamos de mejor manera. Entonces recomiendo igual. Entonces mandas llamar el método, dejas el paréntesis de apertura, lo dejas pegado al nombre del método y vas colocando los argumentos en líneas separadas, y el paréntesis de cerradura y el punto y coma lo dejas en una línea separada. ¿Sale? Entonces, tenemos estas formas en las que nosotros estamos precisamente organizando para presentar la información. ¿Sale? Muy bien. Ahora, pues tenemos precisamente, si se fijan, ya tenemos una forma de trabajar, una estructura en la que nosotros estamos viendo cómo se ejecuta y cómo se ven nuestros códigos. Ahora, lo que vamos a hacer es empezar a ver estructuras que son muy parecidas o que ya hemos revisado, que ya hemos tenido, en la que vamos a tener estructuras tipo un if, donde pues hay una expresión
donde nosotros precisamente evaluamos si esto es verdadero o no. Valor. Y aquí vamos a empezar aquí sí vamos a empezar con el manejo de llaves que se ha llegado a utilizar y que lo han visto, que es el clásico de ¿qué hacemos con la llave? ¿La dejamos aquí o la dejamos abajo? Bueno, en esta recomendación o en estos listados de codificación, lo que se recomienda para todas las estructuras de control es que utilicemos precisamente el manejo de llaves, lo hagamos, la llave de apertura se deja en la parte superior, en la parte de la operación o de la instrucción del if o el for o lo que necesitemos o el switch, y que dejemos abajo el código, obviamente con un tabulador. Y esto pues aplica también para los else if. El else if no se hace separado, lo vamos a hacer junto. Igual si tenemos un valor 2, pues vamos a dejar las llaves. Y también si tenemos un else solito, pues lo vamos a dejar de esta manera, ¿sale? Entonces, este es como se recomienda que nosotros estemos trabajando esta parte. Vean precisamente que existen los espacios, que existen la forma en que vamos a estar trabajando. Aquí tenemos el if, aquí también va un espacio. Existen espacios entre la instrucción y la expresión. Existe espacio entre esta expresión y esta instrucción o esta comparación. Y las llaves de apertura se dejan en la parte de arriba y en la parte de abajo se dejan las llaves alineadas a la instrucción. Y de esta manera es como vamos a estar trabajando diferentes códigos o diferentes estructuras de control. Por ejemplo, el do se hace igual de esta manera. El do, do while. Entonces el do while lo vamos a poner acá, mientras que la expresión se esté utilizando. Ok. Listo. Si se fijan, hasta aquí lo hace. El for igual. Vamos a estar ocupando las nomenclaturas. Aquí adentro vamos a poner el ciclo. Y aquí abajo vamos a colocar las instrucciones. El for each igual. Vamos a dejarlo aquí. Si se fijan también el tema de cómo lo estamos dejando, nos lo está acomodando Sublintext. Entonces, este estilo es el que vamos a utilizar para las instrucciones que van dentro dentro de nuestra codificación. ¿Sale? Ok, vamos a limpiar un poquito aquí. Listo. Entonces, ahora tenemos algo interesante que lo llegamos a utilizar en algunas partes, que son las funciones anónimas. Las funciones anónimas, pues son obviamente instrucciones que no necesitamos ejecutar, que no necesitamos nombrar, que no necesitamos declarar, que no simplemente necesitamos instrucciones para pasar código, para ejecutar acciones y podemos utilizarlo. Entonces también tenemos reglas para este tipo de situaciones. Entonces dentro de A voy a meter una función donde voy a tener a lo mejor uno o dos argumentos y voy a tener esto. Entonces las funciones se declaran de esta manera. ¿Qué quiere decir? Tenemos el objeto donde lo vamos a meter o almacenar o ejecutar. Tenemos la palabra reservada function. Y la palabra reservada function va a haber un espacio entre function y el paréntesis. Y adentro del paréntesis se aplica lo mismo que hemos tenido en anteriores parámetros, que es que estén separados la coma y el segundo parámetro estén separados por un espacio. Aquí la diferencia es que tenemos que las llaves de igual manera aparecen en la parte de arriba, que está aquí, y la llave final aparece en una línea separada y aparece después del código. Entonces aquí es donde tendremos que estar poniendo de nuestras instrucciones que vamos a trabajar. ¿Sale? Pues esta es una forma en la que en la que se está recomendando que estemos trabajando, que es precisamente
Esta es esta. Es una forma en la que vamos a empezar a trabajar y en la que vamos a empezar a declarar nuestros códigos. Yo les recomiendo, digo, los webinars también no se ven todos los temas al 100% extendidos y explicados por el tema de tiempos y demás, porque nos tardaríamos muchísimo y más porque, por ejemplo, vean, este solo punto de codificación pues es extenso, solamente vimos ahorita lo básico para que de ahora en adelante en todos nuestros ejercicios que hagamos aquí en la comunidad y en todas las partes que ustedes también hagan, los estemos haciendo con esta nomenclatura, con esta regla. Yo les recomiendo que entren y que vean este tipo de reglas. Son muy fáciles de seguir, hay que simplemente dedicarles un poco más de tiempo. Si tienen dudas, nos la pueden hacer llegar para que podamos estar trabajando. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Me preguntan que si no que si se escucha o no se escucha. Bueno, ya, perfecto. Muy bien. Pues dudas, preguntas que tengan en esta parte del tema de cómo tenemos que utilizar los estándares, las recomendaciones, o bien, obviamente aquí vamos a entrar en cada uno de ellos y aquí nos van a ir dictando las reglas que vamos a ir teniendo que hacer. Por ejemplo, este es para los autocargas, el cachar las interfaces, cómo vamos a ir estando trabajando con este tipo de situaciones. Hay una que ya está deprecada, que de hecho es esta, el autoloading estándar, donde se manejaba precisamente cómo se hacía la autocarga. Sin embargo, se deprecó y se sacó presente la 4 y tenemos pues muchísimas más cosas, ¿no? Tenemos hasta cómo se documenta para que precisamente nosotros estemos entrando y estemos revisando. Este es uno de los primeros temas que se está viendo con respecto a precisamente a PHP de manera correcta, que es esta parte, que es código, que es la guía del estilo de codificación. Sin embargo, vamos a ir revisando precisamente varios de estos puntos en los siguientes webinars. En los siguientes webinars vamos a ir revisando cada uno de estos puntos a mayor profundidad para que podamos trabajar. ¿Sale? Les sigo recomendando, damas y caballeros. Entren a nuestro portal, creen su perfil. Para registrarse a estos webinars es simplemente necesario simplemente tener creado su perfil. Los perfiles nos ayudan muchísimo a conocer a los desarrolladores. Tenemos precisamente una guía para que ustedes puedan conocer qué nivel de desarrolladores son, donde nosotros estamos proponiendo que nos basemos. Solamente es una guía base, por el momento es eso, solamente es una guía base para que ustedes se ubiquen si son desarrollador básico junior, son desarrollador medio o senior, o si son desarrollador avanzado o máster, en el cual podemos irlo enriqueciendo. Esta guía es una guía viva en la que ustedes pueden proponernos y decirnos qué es lo que más les interesa. De nuevo, si chicos que nos están viendo en el posterior, si les interesa unirse a esta comunidad, que estamos no solamente en México, pero en la Ciudad de México nos reunimos más frecuentemente, pueden unirse al Meetup o pueden participar más directamente en nuestras redes sociales, que el Twitter es comunidad de PHP, el Facebook es comunidad de PHP. Estos enlaces los pueden ver directamente aquí. Se les va a dejar en la descripción del video para que lo puedan ver. Y mientras dudas o preguntas, porque parece que muchas dudas se las estuvieron resolviendo de manera escrita. Entonces pues parece que en varios ya quedaron resueltas las dudas de la forma escrita. ¿Alguna otra duda o pregunta que quisieran expresar y que la podamos platicar? Un tema sobre framework sería bueno. Sí, como les comento, o sea, de hecho en la guía se maneja que vamos a llegar a frameworks. Entonces tenemos frameworks donde vamos a estar trabajando acerca de frameworks y vamos a estar trabajando acerca de otras cosas. Este webinar fue para que vamos revisando en escala esto y que pues no solamente se quede en los meetups lo platicamos, pero en el webinar la intención es de que lo resolvamos con mayor profundidad. Es un tema que necesita más tiempo, por eso dedicamos ahorita un poquito más de tiempo a platicar de esto. ¿Dudas o preguntas, damas y caballeros? No, bueno, ¿dónde van a encontrar el tema del webinar? Bueno,
De hecho, nuestro canal de YouTube. De hecho, aquí, por ejemplo, les presento la comunidad. Entonces, este es el canal de la comunidad de PHP. Igual se los voy a dejar en la descripción. De todas maneras, se los paso aquí en el chat. Ahí es donde vamos a subir el video. Este es el canal de donde estamos nosotros. Se los dejamos aquí en la descripción. No tendría mucho caso, pero este es donde vamos a estar publicando. ¿Sale? Entonces ahí es donde nos pueden entrar a revisar y ver qué es lo que estamos haciendo. Las nuevas funcionalidades de PHP 7 las vamos igual a revisar. Vamos a estar viendo poco a poco ese tipo de cosas. También van a estar en los webinars. Entonces, muy importante, damas y caballeros, que entren a los webinars para que puedan resolver sus dudas en vivo. También vamos a resolver el tema de nuevas funcionalidades de PHP 7. Pues muchas gracias, damas y caballeros. No dejamos el webinar más largo para que lo puedan ver también en la comodidad de su casa. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos.